Bienvenidos a esta nueva explicación. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, casi siempre pasa completamente desapercibido, pero es literalmente un pilar de la medicina moderna. Hablamos de la escala Charrier. A lo largo de este análisis vamos a desglosar exactamente qué es esta herramienta, cómo funciona y por qué algo tan aparentemente invisible salva incontables vidas todos los días en hospitales de todo el mundo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que plantearnos una pregunta que parece básica, pero es vital. ¿Cómo se estandariza exactamente el tamaño de los instrumentos médicos? Pensadle un momento. Imaginaos el caos absoluto de una sala de emergencias. El tiempo vuela, la presión está por las nubes y alguien necesita insertar un tubo vital para un paciente. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un estándar universal? Pues que sería un desastre total. Si cada país o cada fabricante tuviera su propia forma de medir el grosor de un catéter, la falta de un lenguaje común provocaría retrasos críticos, errores fatales y un riesgo altísimo para los pacientes. Por suerte para todos, existe una solución a este misterio médico. Sección 1. La historia de la escala. Vamos a ver cómo se resolvió este problema. Todo el mérito de poner orden en ese caos se lo lleva Joseph Frédéric Bennett Charrier. En pleno siglo XIX, este fabricante francés de instrumentos quirúrgicos vio el desastre de primera mano. Antes de su intervención, la situación en los hospitales era de locos. Cada uno utilizaba medidas totalmente distintas y confusas. Era como intentar armar un rompecabezas donde cada pieza venía de una caja diferente. Charrier dijo basta, y con una visión súper práctica, unificó todas estas medidas dispares en un único sistema. Su idea fue un éxito tan rotundo que la escala lleva su nombre, aunque hoy en día es muy probable que la conozcáis simplemente como la escala French. Así que el punto crucial aquí es entender qué mide exactamente la escala Charrier. Básicamente es esa unidad de medida estandarizada, abreviada como FR o CH, que se usa en medicina. Pero ojo al dato clave, se utiliza exclusiva y estrictamente para medir el perímetro exterior de instrumentos tubulares. Hablamos de sondas, catéteres, cánulas, cualquier tubo que entre en el cuerpo. No mide el hueco por donde pasa el líquido, no. Mide única y exclusivamente el perímetro de afuera. Y creedme, este pequeño detalle lo cambia todo, como veremos en un momento. Sección 2. Las matemáticas del diámetro. Pasemos de la historia a la fórmula que hace que esto funcione a la perfección. La verdadera magia del sistema de Charrier es que es de una simplicidad matemática aplastante. Su equivalencia es directa. 3 French equivalen exactamente a 1 milímetro. Ya está, esa es la fórmula. Un punto en la escala es 1/3 de milímetro. Esto significa que si tienes en la mano, no sé, un tubo de 18 French, solo tienes que hacer una división súper rápida entre 3 en tu cabeza y ¡boom! Sabes al instante que tienes 6 milímetros de diámetro exterior. Es una genialidad porque en medicina cada segundo cuenta y nadie tiene tiempo para hacer ecuaciones complicadas. Y esto ilustra de manera brillante cómo los tamaños van escalando en el mundo real. Si nos fijamos, empezamos por lo más fino, un 3 French, que es apenas 1 milímetro de diámetro, súper pequeño. Luego vamos subiendo, 9 French son 3 milímetros, 12 son 4, 15 son 5 y el de 18 French que decíamos son 6 milímetros. Y si nos vamos a un extremo, un 30 French ya es un tubo de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro entero. Es una progresión súper lógica y lineal que te permite hacerte una imagen mental instantánea del tamaño exacto del instrumento. Sección 3. El código de colores universal. Veamos cómo estas matemáticas se traducen en entornos de altísima presión. Claro, las matemáticas son preciosas en el papel, pero imaginaos en medio de un quirófano o en urgencias. Todo es un caos. Los monitores suenan, la adrenalina a tope. Nadie se va a poner a buscar con lupa un numerito impreso en un tubo de plástico transparente, ni de broma. Por eso, esto se soluciona con uno de los mejores atajos de la medicina moderna, un código de colores universal en las conexiones. Funciona así de fácil. Si alguien pide a gritos una sonda del 18, el equipo no busca el número 18, busca el color rojo. Así de simple. El blanco es un 8, el negro un 10, el verde un 14. Estos colores salvan literalmente vidas, porque eliminan cualquier duda o confusión en situaciones críticas. Sección 4. Aplicaciones clínicas diarias. Vamos a aterrizar esto y ver cómo dicta los cuidados del día a día. Empecemos viendo cómo se aplican estos calibres a las sondas vesicales. Hay una progresión súper lógica, basada en la edad y las necesidades del paciente. Para los niños, obviamente usamos calibres pequeños, de 6 a 10 French. Las mujeres adultas suelen requerir de 12 a 14 y los hombres adultos de 14 a 18. Pero fijaos en este último punto, que es clave. En casos de hematuria, es decir, cuando hay sangre en la orina, la cosa cambia drásticamente. Ahí necesitamos saltar a calibres enormes, de 20 a 24 French. ¿El motivo? Pues que los líquidos más densos, que pueden tener coágulos, necesitan tubos mucho más anchos para evitar que todo el conducto se bloquee. Tiene todo el sentido del mundo.
Luego tenemos las sondas nasogástricas, las que van por la nariz hasta el estómago. Aquí el rango de tamaños es enorme. Para un neonato usamos tubitos casi microscópicos de 3,5 a 5 French, apenas un poco más de 1 milímetro. Sin embargo, si tenemos a un adulto que necesita un lavado gástrico urgente o alimentación asistida, pegamos el salto hasta 14 o incluso 18 French. Se necesita un buen diámetro para que pasen los nutrientes o para lavar el estómago eficazmente sin problemas. Por otro lado, tenemos los catéteres intravenosos centrales, y aquí hay que hacer una distinción súper importante frente a las vías periféricas normales del brazo. Estos catéteres centrales suelen rondar entre los 7 y 9 French en adultos. Están diseñados no para venas pequeñitas, sino para venas enormes como la vena cava. Usan la escala French para su diámetro total precisamente porque necesitan garantizar que puedan enviar volúmenes masivos de líquido de manera increíblemente rápida cuando el paciente está en estado crítico. Y para cerrar esta parte, hablemos brevemente de las sondas de aspiración traqueal, que son vitales para limpiar secreciones en pacientes intubados o con traqueostomía. De nuevo, la escala nos guía sin margen de error, de 8 a 10 French para pacientes pediátricos y de 12 a 14 French para adultos. Es el tamaño perfecto para aspirar con fuerza sin dañar la delicadísima vía respiratoria. Sección 5. La regla de oro. Vamos a avanzar y ver cómo encaja todo esto frente a otras medidas comunes. Vale, para dominar esto por completo tenemos que contrastar la escala Charrier con el otro gran gigante de las medidas médicas, el sistema Gauge. Y aquí es donde muchísima gente se confunde al principio. La regla de oro grabada a fuego es esta. En la escala Charrier o French, un número mayor siempre significa un tubo más grueso, es directo y proporcional. Sin embargo, en el sistema Gauge pasa exactamente lo contrario. Un número mayor significa una aguja más fina. Es una de esas locuras médicas que pueden chocar bastante al principio, pero que es absolutamente crucial recordar para no cometer errores. En French, número grande igual a tubo grande. Fin de la historia. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es la lógica médica detrás de la idea de Charrier. ¿Por qué obsesionarse con el diámetro exterior y no el interior? Pues porque la prioridad número 1 siempre es la anatomía del paciente. Al introducir un tubo por la uretra, el esófago o una vena, el médico necesita tener la certeza absoluta de que ese instrumento va a pasar de forma segura por el orificio natural del cuerpo sin causar ningún trauma ni desgarro. Conocer el diámetro exterior no es un capricho, es literalmente la medida de seguridad más fundamental para proteger los tejidos. Y con esto llegamos al final de nuestra explicación. Pero antes de irnos, quiero dejaros con esta reflexión. ¿Cuántas vidas diríais que se salvan cada día gracias a que, en todo el mundo, los profesionales médicos están de acuerdo en usar este sencillo estándar del siglo XIX? Es increíble pensar que una idea práctica de un fabricante francés siga siendo el pilar absoluto de las urgencias y los cuidados intensivos hoy en día. Desde esa simple división mental entre 3 hasta los colores brillantes que salvan segundos vitales, nos demuestra que las innovaciones más poderosas no siempre son las máquinas más complejas, sino los acuerdos más simples. Esperamos que este análisis os haya resultado fascinante. Hasta la próxima.